Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Grabando. Compartimos, ¿no es cierto? Ni ser idiota. No le abrí la cosa. Se ve mal, ¿no es cierto? Dame un segundo. No, vamos a dejar de compartir esto, ¿no es cierto? Porque esto está hecho un lío. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Qué manera de estar aplicados estos tipos, oye. Ahora hay un PowerPoint para la web. PowerPoint para la web. ¿Sí? Es que hay presentaciones de... Oh, ¿qué diablo le pasa a esta historieta? Un poquito lento está este asunto. ¿Eh? No me gusta nada. Ya entendí algunas cosas. Es un poco lento el sistema, oye. O tengo una conexión que es una tortuga, esa es la otra posibilidad. ¿Qué vamos a hacer aquí con esto? Ahí está, eso es lo que vamos a hacer. Ya está. Ya, vamos a compartir, ¿no es cierto?, directamente del directorio. ¿Ok? Iba a hacer una clase medio corta hoy día, pero bueno, me la cuento. Oye, a ver, chanchitos. Esto, ¿no es cierto? Aquí una tonteras, ¿no es cierto?, que no se le empana. Bien, a ver, en esto estábamos, si mal no recuerdo. En la identificación de alternativas, ¿no es cierto? Estábamos habíamos visto, ¿no es cierto?, qué sé yo, cómo funcionaba como parte de la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, la organización del funcionamiento del proyecto. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que eso estaba bastante lejos, ¿no es cierto?, de ser indiferente. Habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo programas sociales idénticos gestionados por privados, ¿no es cierto?, funcionan bien, o funcionan, mientras que el mismo programa, ¿no es cierto?, pero administrado por el sector público, ¿no es cierto?, funciona como la carabina, o no funciona. ¿Ok? Dijimos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que de hecho, ¿no es cierto?, incluso detrás de ese problema, ¿no es cierto?, puede estar, qué sé yo, por ejemplo, el fracaso de los programas de fomento productivo, ¿no es cierto?, en Parinacota, por ejemplo. ¿Ok? Porque no da lo mismo la organización. Incluso la organización puede tener que ver con factores culturales, ¿no es cierto?, y ahí tenemos muchísimos más problemas. ¿Ok? Pero hay otro problema más. Ocurre, ¿no es cierto?, que también es importante identificar alternativas, ¿no es cierto?, desde la etapa de ejecución, es decir, desde la parte de estudios, desde la parte ejecución misma del proyecto, ¿no es cierto?, y no solamente durante la etapa de funcionamiento. ¿Ok? Y esto, ¿no es cierto?, por lo que está acá. ¿Ok? En la etapa de ejecución, ¿no es cierto?, suele ocurrir, ¿no es cierto?, que nos encontremos con varias fuentes distintas, ¿no es cierto?, para proyectos de inversión. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, eso pasa a cualquier nivel, de hecho, en la práctica, ¿no es cierto? Ponte tú, que si los proyectos que presenta la universidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, muchos de esos proyectos pueden ser financiados por el FNR, pero también podrían ser financiados por el Ministerio de Educación. ¿Ok? Algunos proyectos podrían ser financiados por organismos externos, ¿no es cierto?, internacionales, ¿no es cierto?, por ejemplo, que muchas veces traen recursos para eso. De hecho, ¿no es cierto?, parte de los edificios que hoy día se están arrendando al gobierno regional fueron construidos con fondos del BID, por ejemplo. ¿Ok? Siempre está la posibilidad, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, hay al menos hay más de dos fuentes de financiamiento alternativas, ¿no es cierto?, que son elegibles para un determinado tipo de proyecto. Eso siempre ocurre. ¿Ok?
cuidado con la pertinencia, ¿no es cierto? Aquí suele ocurrir, ¿no es cierto?, que mucha gente le va a pedir peras al olmo. Eso no se puede pedirle peras al olmo, ¿no es cierto? Pero sí se puede, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con la pertinencia, ¿no es cierto?, de los proyectos que uno quiere ejecutar, ¿no es cierto?, en relación a la fuente de financiamiento. ¿Ok? Para variar, ¿no es cierto?, tengo experiencia en haber inventado cosas. ¿Esto por qué? Eh, digamos, porque aquí hay, ¿no es cierto?, condiciones previas, ¿no es cierto?, qué sé yo, requisitos, la pertinencia, como les decía. Hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que normalmente eh, pasan por ciertos juicios políticos, ¿no es cierto?, que los hacen difíciles de apoyar. Ejemplo, eh, no sé, yo soy parte del directorio del Museo del Mar, por ejemplo. ¿Cachan el Museo del Mar? ¿No? No me sorprende lo más mínimo que no lo cachen, porque es muy chiquitito. Está ahí en el Paseo Sangra, que sé yo, una pieza. O sea, es de un profe de la UTA y qué sé yo, que se murió el viejo. Pero, como se llama, pero él había juntado, qué sé yo, un montón de cosas del mar, ¿no es cierto? Qué sé yo, el biólogo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la muestra tiene mucho valor. Pero es una muestra, ¿no es cierto? Que personal de alguien, ¿no es cierto? Que hace mucho tiempo él empezó a mostrarla, qué sé yo, y se abrió este Museo del Mar. Bien, a ver, una de las cosas, ¿no es cierto?, que tiene poco rating, ¿no es cierto?, para el gobierno regional, por ejemplo, puede ser financiar un proyecto de un museo chico, ¿ok? Eh, puede que no sea muy fácil financiarlo para el FNR podría, ¿no es cierto?, financiar un proyecto asociado al Museo del Mar, por ejemplo, una nueva sede, qué sé yo, salas de exhibición, modernización, etcétera, etcétera. Bueno, ese proyecto también podría entrar, ¿no es cierto?, que se lleva a fondos de la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que tiene plata para inversión y tiene plata para subsidios, ¿ok? Pero también podría entrar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿no es cierto?, es una división del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, que se encarga, ¿no es cierto?, del desarrollo en regiones. Ellos tienen una mirada, ¿no es cierto?, si se quiere, mucho más estructurada, ¿no es cierto?, en torno a problemas de desarrollo. Tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, ellos tienden a financiar programas de desarrollo, ¿no es cierto?, planes con cierta coherencia, etcétera. Y claro, da la casualidad, ¿no es cierto?, que Arica es una de las 4 ciudades de Chile, ¿no es cierto?, una de las primeras 4 ciudades de Chile de un plan piloto, ¿no es cierto?, para el rescate, ¿no es cierto?, de los centros urbanos, de las ciudades, especialmente orientados hacia la cuestión de los recursos patrimoniales. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha andado en Europa alguna vez? ¿Canchitos? ¿Víctor, Esther, Alex? ¿En Europa? No han llegado hasta la calle Europa nomás. No, profe, yo no. No, no. Bueno, a ver. No hay que confundir París con la calle París, ¿ok? La calle París, en fin, está ahí al lado de Ginebra, ¿no es cierto? Una calle muy Sí. chicoca que no sirve para nada. No, a ver, no, pero a ver, fuera de broma, ¿no es cierto? Que sé yo, en Europa, ¿no es cierto? Que sé yo, en casi todas las ciudades europeas, ¿no es cierto? Te encuentras con un centro urbano, ¿no es cierto? Y es un centro muy bien conservado, son centros medievales en la práctica, te encuentras con callecitas angostitas, con edificios milenarios que tienen, qué sé yo, 500 años cagados de la risa, ¿no es cierto? Y son por sí mismos, ¿no es cierto?, centros turísticos gigantescos, ¿cachai? O sea, son pequeños centros urbanos, pero grandes centros turísticos todos. Se encuentran muy bien sostenidos, muy bien conservados, etcétera, ¿no es cierto? Y un poco la idea, ¿no es cierto?, de la subterránea, ¿no es cierto?, de hace varios años atrás, ¿no es cierto?, es que las ciudades de Chile, que de hecho todas las regiones de Chile creen que son las más bonitas del mundo, y por lo tanto todas han elegido como eje de desarrollo estratégico el turismo, ¿no es cierto?, hagan algo parecido, ¿ok? Claro, ¿no es cierto?, si tú miras el centro de Arica, ¿no es cierto?, cualquier parecido con un centro patrimonial, ¿no es cierto?, es mera coincidencia, ¿no es cierto?, que sea un basural de gente que vende leceras en cualquier parte, que sé yo, ¿no es cierto?, no. No conserva sus edificios patrimoniales, que sé yo, el edificio ese que está en el Mercado Colón ahí arriba, ¿no es cierto?, que sería un lugar fantástico, ¿no es cierto?, que sé yo, si estuviera bien mantenido, ¿no es cierto?, ahí está botada una cuestión que tiene 3 o 4 boliches, ¿no es cierto?, que sé yo, con unos viejitos así que ya se caen a pedazos, que están, parecen muy chinchorros los viejitos. No sirve para nada. ¿Te das cuenta? O sea, bueno, y la idea, ¿no es cierto?, de la subdere, ¿no es cierto?, fue justamente rescatar patrimonialmente los centros urbanos, y para eso consiguió plata del Banco Interamericano de Desarrollo y financia proyectos como ese, como centros culturales, museos, que sé yo, restauración de edificios patrimoniales, etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí está lo primero, ¿no es cierto? O sea, el problema de pertinencia, ¿ok? Nosotros no le podemos ir a pedir, ¿no es cierto?, que sé yo, no sé, al SAC, ¿no es cierto?, que nos financie un museo. No tiene nada que ver con nada, ¿no es cierto? Eso que suena obvio, ¿no es cierto? No es tan obvio cuando se trata, ¿no es cierto?, de la línea fina, digamos. O sea, ¿será pertinente esto, ¿no es cierto? ¿Será pertinente esto otro? A mí me ha pasado, qué sé yo, ¿no es cierto?, que incluso para cuestiones tan elementales como, qué sé yo, como una subvención, por ejemplo, que sé yo, hace años atrás, estábamos con un amigo, ¿no es cierto?, qué sé yo, es profesor de una escuela
de niñitos con discapacidad, ¿no es cierto?, del Centro de Capacitación de Reino de Bélgica, algo al estilo, un boliche que está ahí cerca, al lado del Hotel Villa Frontera. Bueno, y él, ¿no es cierto?, tiene una banda de músicos, ¿no es cierto?, y es una escuela para niñitos con problemas, qué sé yo, qué sé yo, con algo de retardo mental, ¿no es cierto?, un poquito lento, qué sé yo, con discapacidad, ¿no es cierto? Y una de las cosas que tienen es una banda de música. La banda de música, ¿no es cierto?, tenía los instrumentos para el combo y la pata, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no es cierto?, un instrumento tocado o utilizado por un niñito con discapacidad mental y con sus años de antigüedad. Estaban como el ajo los pobres instrumentos. Y conversando con él, ¿no es cierto?, no hallaba cómo hacerlo para comprar, porque los instrumentos son caros, ¿no es cierto? Y decidimos, ¿no es cierto?, ya, y le pedí plata a la MUNI, sí, pero es que la MUNI, lo que nos pasaba con la STEP, ¿no es cierto?, que si yo empiezo a darse vuelta al proyecto, que empiezan a cuestionar, se preguntas tontas, empiezan a meter el estudio de diagnóstico entre medio, ¿no es cierto?, y todas las tonterías que se te puede imaginar, ¿no es cierto?, ya se cabreó. Nosotros pedimos una subvención, nosotros lo estuvimos ayudando, ¿no es cierto?, que si yo pedimos una subvención, ¿no es cierto?, al gobierno regional. Estamos hablando de un proyecto que si yo costaría 15 millones de pesos, una cosa de ese estilo. Bueno, el jefe de la división de planificación del gobierno regional de la época, ¿no es cierto?, nos dijo, no, ¿sabes qué? Aquí hay platas del Ministerio de Educación que están hechas para eso. Vamos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos dijeron, sí, pero es que en realidad esto es más propicio para la Subdere. La Subdere tiene mucha plata, ¿no es cierto?, para los fondos FRIL, o no sé, algunos nombres raros, ¿no es cierto?, que se usan muchas siglas raras. Resultado, esa cuestión se dio vuelta durante años, ¿no es cierto?, y no salió nunca ni un puto billete. ¿Okay? De nuevo, condiciones previas, requisitos de la fuente financiera. ¿Okay? Mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? De hecho, muy probablemente en muchas ocasiones les vaya a pasar, ¿no es cierto?, que si ustedes presentan un proyecto, ¿no es cierto?, le empiezan a decir, mire, ¿por qué no presenta por el otro lado mejor? Usted va y lo manda a la punta del cerro en breve, directamente. ¿Okay? Hay también cuestiones de procedimientos. Hay algunas fuentes de financiamiento que son más pesaditas que otras. ¿Okay? Hay algunas fuentes de financiamiento que son un poquito más exigentes, ¿no es cierto?, que si yo en las rendiciones de cuenta, ¿no es cierto?, en los requisitos de información, en los procedimientos de gestión. ¿Okay? Y también hay que mirarlo. ¿Okay? Eso también vale la pena, ¿no es cierto?, tenerlo claro. ¿Okay? Después, están los mecanismos de ejecución. Los mecanismos de ejecución, ¿no es cierto?, básicamente que se pueden ver, ¿no es cierto?, directamente en este asunto, ¿no es cierto?, tienen que ver con la administración directa, ¿no es cierto?, son de estas tres opciones: administración directa, licitación y encargos a terceros. Es decir, algo así como una especie de convenio mandato. ¿Okay? La administración directa, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la fuente financiera, ¿no es cierto?, ejecuta el proyecto. ¿Okay? Aquí faltaría otra, pero bueno. La administración directa significa, ¿no es cierto?, que la misma fuente de financiamiento, en este caso, por ejemplo, en el caso del FNDR, ¿no es cierto?, el mismo gobierno regional, ¿no es cierto?, administra directamente todo el proceso de formulación y ejecución del proyecto. ¿Okay? Lo administra directamente. ¿Okay? La alternativa a eso son las licitaciones. ¿Okay? Y aquí, ¿no es cierto?, se abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las unidades ejecutoras, ¿no es cierto?, puedan realizar, ¿no es cierto?, el seguimiento y el control de los proyectos. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que después de la etapa ¿cómo se llama?, de diseño de proyecto, ¿no es cierto?, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, dijimos, mira, perfil, prefactibilidad, factibilidad, ¿no es cierto?, diseño, bien. Con el diseño se puede llamar a licitación, ¿no es cierto?, porque ya está claro qué es lo que se necesita. ¿Okay? La licitación, ¿no es cierto?, en muchos casos puede hacerlo directamente el que va a ser después usuario del proyecto. Supongamos que yo quiero construir una escuela, que la va a administrar la municipalidad, yo le puedo pasar la plata a la municipalidad, ¿no es cierto?, y hacer la licitación a ellos. ¿Te das cuenta? Eso es una modalidad, ¿no es cierto?, que es una forma de gestión directa, ¿no es cierto?, en que es el propio usuario final, ¿no es cierto?, el que va a ejecutar el proyecto completo. Tiene ventaja, ¿no es cierto?, evidentemente, porque ocurre que normalmente los proyectos que se licitan, ¿no es cierto?, durante las etapas de ejecución de los proyectos, ¿no es cierto?, se producen cambios, hay imprevistos, ¿no es cierto?, que se tienen que resolver, ¿no es cierto?, y meter un tercero entre medio, ¿no es cierto?, es más complicado. Es más práctico, ¿no es cierto?, que sea el propio usuario final, ¿no es cierto?, el que se entienda directamente con el ejecutante, ¿no es cierto?, y por tanto, ¿no es cierto?, tiene cierta ventaja, ¿no es cierto?, pasar la plata, ¿no es cierto?, y exigir rendiciones de cuenta y nada más. ¿Okay? Al revés, ¿no es cierto?, significaría que es el gobierno regional, ¿no es cierto?, el que licita la construcción de la escuela, ¿no es cierto?, que si hoy se apareció, no sé, un hoyo, ¿no es cierto?, o algo, ¿no es cierto?, que requiere una decisión, ¿no es cierto?, hay que
del gobierno regional tiene que ir a preguntarle a la municipalidad para después decirle al constructor, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, es un lío, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, ojo con eso, puede ser también por la vía de un convenio mandato. De hecho, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el aporte de Lucas, de la entrega de recursos financieros, se hace por la vía de un convenio mandato, ¿no es cierto?, por ejemplo, con una institución pública. A ver, esta cosa, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, por supuesto, las cosas también tienen, estas otras opciones tienen algunas desventajas. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el proceso del parque acuático, ¿no es cierto?, con el alcalde San Can, ¿no es cierto?, la gran discusión era justamente por el mecanismo de ejecución, aunque ustedes no lo crean. Fíjate, ¿no es cierto?, que el alcalde San Can quería, ¿no es cierto?, que el gobierno regional pusiera la plata, hiciera un convenio y le pasara la plata a la municipalidad. Quería firmar convenio y quería pasar la plata para que ellos licitaran. Y el gobierno regional le dijo, Mica, o sea, no por ningún motivo, ¿no es cierto?, usted no tiene cara de buenos amigos, ¿no es cierto?, o sea, no le creo mucho, ¿no es cierto?, nosotros queremos administrar el proyecto. O sea, aquí está el proyecto, aquí están los planos, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, esto es lo que usted quiere, ¿no es cierto?, nosotros se lo construimos. ¿Ok? Y después se lo pasamos una vez que esté terminado. Esta pelea duró cerca de un año. El alcalde San Can en su minuto, ¿no es cierto?, metió hasta el presidente de la República. Finalmente el intendente tuvo que le doblaron la mano, ¿no es cierto? No, no le doblaron la mano. Le doblaron la mano al intendente que siguió. Le pasaron la plata a Waldo San Can, ¿no es cierto?, con los resultados que todos conocemos. ¿Okay? Ahí aparece el riesgo, ¿no es cierto?, de los convenios mandatos. ¿Okay? Se entrega la plata, ¿no es cierto?, a convenio. ¿Okay? Estos son los mecanismos de ejecución de los proyectos. Después, los sistemas de seguimiento, físicos o financieros, físicos y financieros. Aquí, ¿no es cierto?, están las supervisiones directas, ¿no es cierto?, toda plata pública requiere seguimiento, control y rendiciones, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto?, hay cierto tipo, ¿no es cierto?, lo normal, ¿no es cierto?, es que todas las ejecuciones, las supervisiones se hagan directamente con personal propio de las instituciones mandantes, las instituciones que hacen las cosas. Eso es lo más normal. O sea, que sé yo, no sé, el FOSI, ¿no es cierto?, que sé yo, entrega plata, ¿no es cierto?, para microempresarios, ¿no es cierto?, para que se compren hornos, qué sé yo, para fabricar empanadas, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Entonces, funciona el FOSI va, ¿no es cierto?, a ver a las personas, ¿no es cierto?, y ve si tienen efectivamente el horno, si están fabricando empanadas o no, etc. ¿Ok? Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con un montón con la gran mayoría de los proyectos, la gran mayoría de los proyectos propios, de los proyectos públicos, pero también hay cierto tipo de obras, ¿no es cierto?, en las cuales el trabajo, ¿no es cierto?, es bastante especializado, ¿okay? Y se contrata, ¿no es cierto?, lo que se conoce como los hitos, que en castellano significa que es una sigla, significa inspección técnica de obras. Que si yo, la construcción del Hospital Juan Noé, ¿no es cierto?, lo hizo Moller y Pérez Cotapo, ¿no es cierto?, que si yo, la licitó el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, por la vía del convenio, ¿no es cierto?, administró el proceso de licitación, base, que si yo quiero, ¿no es cierto?, el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, puso las platas del gobierno regional, ¿no es cierto?, y había una inspección técnica de obra, ¿no es cierto?, que la contrató, ¿no es cierto?, también el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, que se encargaba, ¿no es cierto?, de supervisar y vigilar, ¿no es cierto?, las etapas, ¿no es cierto?, de construcción. Hay cosas, ¿no es cierto?, que una vez que se construyen, una vez que se hacen, ¿no es cierto?, son muy difíciles de verificar después. O sea, ¿cómo sabes tú, por ejemplo, que, no sé, los pilares de hormigón, ¿no es cierto?, del subterráneo del nuevo hospital, ¿no es cierto?, estuvieron bien vibrados? Casi imposible verlo, ¿no es cierto?, desde afuera, después de terminado el hospital, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, no sé si alguno de ustedes es capaz de determinar, ¿no es cierto?, si el hormigón está bien vibrado o no. Yo no. Y por tanto, ¿no es cierto?, ahí se requiere un profesional, un especialista en esa cosa. Es frecuente, ¿no es cierto?, que aquí hayan inspecciones técnicas de obra. De hecho, ¿no es cierto?, fíjate tú que ahí pasó otra cosa más. La ejecución del hospital, ¿no es cierto?, fue un proyecto tan grande, ¿no es cierto?, que la Contraloría, ¿no es cierto?, se puso a revisarlo, a mirarlo muy de cerca. Y contrató una segunda inspección técnica de obra para que inspeccionara también a los inspectores. Sin enojarse de esto, chanchitos. En la administración pública hay que estar muy seguro, ¿no es cierto?, de lo que se hace, y hay que ser muy transparente, ¿no es cierto? O sea, todo lo que, hay que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a entregar toda la información posible. ¿Ok? Después, ordenanza y regulaciones. Esto hace muchas diferencias. ¿Ok? Muchas veces, ¿no es cierto?, que si yo los permisos y restricciones de obra, ¿no es cierto?, esto es un problema súper litigoso.
Es muy frecuente, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, que se terminen obras, ¿no es cierto?, en base a proyectos del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, ¿no es cierto?, y la municipalidad no las reciba, porque según ellos están fuera de norma, o no les parece, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, y sin la recepción final de la obra, ¿no es cierto?, no se le puede pagar a la empresa constructora. Aquí han habido quiebras de empresas grandes por ese tipo de razones. ¿Ok? Los permisos también de construcción, ¿no es cierto?, también suelen atrasar muchísimo las obras. O sea, que si yo una empresa constructora, por ejemplo, a ver, estoy siempre refiriéndome a permiso de construcción, ¿no es cierto?, pero también tiene que ver con otro tipo de cosas. Ya podemos ver otro tipo de detalles más, ¿no es cierto? Que si yo, permiso de construcción, ¿no es cierto? O sea, para que se pueda proceder a construir algo, ¿no es cierto?, se tiene que obtener una autorización municipal, ¿no es cierto?, para construir. Bueno, ese permiso de construcción se puede demorar en eternidad si quieren los municipales. ¿Ok? Y ese proceso, ¿no es cierto?, puede atrasar el proceso de construcción de una obra. Y resulta que las empresas constructoras, ¿no es cierto?, están sujetas a multas si es que se atrasan. Fíjate lo que pasa, el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno licita una obra, ¿no es cierto?, en la cual puede terminar cobrándole multas, ¿no es cierto?, porque otro organismo público, ¿no es cierto?, puso restricciones al proceso de ejecución de una obra. Es así de absurdo este asunto, a veces. Lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto?, es que cuidado con esto, ¿no es cierto?, los permisos y recepciones de los permisos, regulaciones sectoriales, ¿no es cierto?, pueden entorpecer muchísimo la ejecución de proyectos. De hecho, ¿no es cierto?, hasta hace algunos años atrás, el Sistema Nacional de Inversiones pedía todos los permisos habidos y por haber, ¿no es cierto?, para el distinto tipo de proyectos, justamente porque le interesaba asegurarse, ¿no es cierto?, que los proyectos estuvieran listos para ejecución. Hay un organismo público, ¿no es cierto?, que lo hizo muy bien en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que es la JUNJI, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿no es cierto?, le tocó la pega, ¿no es cierto?, de aumentar la cobertura de educación preescolar en Chile, ¿no es cierto?, en el gobierno de Bachelet II, ¿ok? Me imagino que ustedes fueron testigos, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque al lado de la universidad hay un tremendo jardín infantil nuevo, 0 kilómetros, construido en en el periodo de esos 4 años, construido, terminado y habilitado, ¿no es cierto?, en esos 4 años del gobierno de Bachelet II. Como ese, hay por lo menos 2 más en Arica, y otros que quedan en etapa de construcción. Bueno, lo que hizo la JUNJI para lograr ese resultado tan espectacular, ¿no es cierto?, que en 4 años lograran terminar un montón de metros cuadrados de jardines infantiles nuevos, ¿no es cierto?, fue que empezó a entregar a licitar las obras con permiso de construcción. O sea, ellos como JUNJI, ¿no es cierto?, hacían el proyecto, ¿no es cierto?, tenían el terreno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, sacaban el permiso de construcción y licitaban con permiso de construcción en la mano. De modo tal que el constructor se tenía que dedicar solo a construir y no a tramitar papeles. Y eso produjo un tremendo impacto, ¿no es cierto?, en los resultados, ¿no es cierto?, de ejecución presupuestaria de la JUNJI. Cuidado con eso, mirar eso con mucho detalle, ¿no es cierto?, si a ustedes les toca trabajar en la administración pública, se van a encontrar con detalles como ese. Y después, ¿no es cierto?, están los aspectos sociales, ¿no es cierto? Esta cuestión, no sé, se tapa ahí, no sé cómo sacarlo. ¿Qué sería eso? Ah, esa que está allá. Y no sé si cómo pueden hacerlo para ver ustedes. Pero bueno, será, está payasa, ¿no es cierto? Está un poquito estúpida la cosa. Bueno, estamos hablando de ¿cómo se llama?, de la definición de opciones, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, cada uno de estos factores que estamos mencionando acá, ¿no es cierto?, pueden contribuir a definir, a predefinir o a precortar, ¿no es cierto?, la forma en que se va a ejecutar un proyecto. Los aspectos sociales, ¿no es cierto?, son un elemento importante, lo habíamos comentado antes, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿no es cierto?, que es muy frecuente, ¿no es cierto?, que obras, ¿no es cierto?, sean resistidas por la comunidad con o sin razón a veces. El ejemplo, yo diría que el más frecuente, ¿no es cierto?, lo hemos conversado, el caso de la semillera, pero eso es una obra pública. Quizás, ¿no es cierto?, el caso de la planta de la termoeléctrica de Cerro Chuño, ¿no es cierto?, puede ser otro ejemplo en la misma línea, ¿ok? Yo no estoy involucrado en eso, así que no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero cuando llegaron estos tipos, ¿no es cierto?, de la empresa que quería construir esa termoeléctrica, ¿no es cierto?, fueron a Corfo, ¿no es cierto?, a pedir plata, qué sé yo, subsidios, ayuda, ¿no es cierto? Y yo se lo dije con todas sus letras: muchachos, ustedes están completamente chiflados. Instalar una planta, ¿no es cierto?, en un generador eléctrica, ¿no es cierto?, en la punta de Cerro Chuño, ¿no es cierto?, es una completa estupidez, no van a poder hacerlo.
pero a ellos les dio con que las vacas ponían huevos, ¿no es cierto? Insistieron, ¿no es cierto? Finalmente insistieron en el proyecto, ¿no es cierto? Y finalmente fue la presión ciudadana la que no permitió la construcción de la planta, así de corto. ¿Se dan cuenta? A ver, como eso, ¿no es cierto? Uno se puede encontrar con un montón de cosas, ¿no es cierto?, que son resistidas más o menos, ¿no es cierto?, incluso proyectos que son apoyados por la comunidad, ¿no es cierto?, que incluso que no tienen mucho mérito, ¿no es cierto?, que sin embargo no queda otra opción que hacerlos. A propósito, ¿no es cierto?, qué sé yo, del caso Polimetales, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Arica hay un tremendo servicio de salud del medio ambiente, el SSMA, ¿ok? Ese servicio de salud del medio ambiente, ¿no es cierto?, es una medida de mitigación para los problemas de acumulación de metales pesados, ¿no es cierto?, que se produjo con los pobladores cerrochuños. Bueno, esa cuestión, ¿no es cierto?, no atiende más allá de 200 personas al año, ¿no es cierto? Y 300 personas al año como mucho, ¿no es cierto? Y tiene un presupuesto de construcción, ¿no es cierto?, de lo que podría ser un consultorio para atender 30.000 personas, por pura presión política. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, chanchitos? O sea, cuidado, ¿no es cierto?, los aspectos sociales, la valoración que haga la comunidad, ¿no es cierto?, de un determinado proyecto, ¿no es cierto?, puede ser mucho más decisivo de lo que uno se imagina. Los técnicos, los ingenieros, qué sé yo, ¿no es cierto?, te dicen, no, pero es una tontería, ¿no es cierto?, sí, porque la gente lo quiere. ¿Me entiendes? Y cuando la gente lo quiere, ¿no es cierto?, entonces, si tú me decís, mira, fíjate tú que el señor ingeniero se opone, ¿no es cierto?, a una obra como esa, ¿no es cierto?, pero resulta que el señor político, ¿no es cierto?, está en el cargo porque la gente lo eligió. Desde el punto de vista de la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, nosotros solo proponemos, evaluamos, sugerimos. Las decisiones de política, ¿no es cierto?, las toman finalmente, ¿no es cierto?, las autoridades que son electas por las personas. Así que nunca perder el orden de quién es el jefe. ¿Ok? En otras ocasiones, ¿no es cierto?, muchas veces los proyectos tienen que ser modificados para incorporar lo que dice más abajo que no se alcanza a ver. ¿Ok? Que ya lo siento por ustedes. Que se trata, ¿no es cierto?, ya se alcanza a ver un minutillo, que se llaman, son medidas mitigadoras o compensadoras. ¿Ok? Y claro, ¿no es cierto?, efectivamente ahí tenemos, ¿no es cierto?, muchos casos, ¿no es cierto?, también a lo largo del país, ¿no es cierto?, en que cierto tipo de obras se han logrado construir porque los ejecutantes, ¿no es cierto?, han prometido cosas, ¿no es cierto?, que a la gente le ha parecido razonable. ¿Ok? En otros casos, ¿no es cierto?, ha pasado exactamente al revés. ¿Ok? Se han realizado proyectos, ¿no es cierto?, que finalmente demostraron no ser lo que la gente esperaba, ¿no es cierto?, y se han tenido que abandonar también. ¿Ok? Quizás la construcción de embalses, ¿no es cierto?, por ejemplo, sea un caso bien semejante a esto. En la construcción de parques industriales, ¿no es cierto? Hay una serie de obras que suelen ser bien críticas, ¿no es cierto?, en este sentido. ¿Ok? Donde son muy críticos, ¿no es cierto?, la aceptación pública, ¿no es cierto?, que puedan tener de parte de la comunidad. ¿Ok? Eso. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá está, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la identificación alternativa, pero ahora en la etapa de operación. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, aquí tenemos una lista de cosas que hay que mirar. ¿Ok? De nuevo, no es chacota, estas cosas hay que mirarlas en su minuto. ¿Ok? Porque también define, ¿no es cierto?, de alguna manera el tipo, finalmente la obra, ¿no es cierto?, o el proyecto que tú finalmente vas a ejecutar. ¿Ok? No sé si tenga mucho sentido mirarlo con mucho detalle. Está aquí por escrito, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Pero en la etapa de operación, ¿no es cierto? A ver, resumamos una cuestión, ¿ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto?, con las etapas de operación, ¿no es cierto?, porque aquí, bueno, ya lo comentamos, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, que si yo, hay cierto tipo de programas públicos, ¿no es cierto?, que funcionen siendo públicas y otros que no, ¿ok? Y otros que funcionan siendo privados, pero no dimos ejemplo al revés. Hay programas que no funcionan siendo privados y solo funcionan siendo públicos, ¿ok? O que solamente podrían funcionar siendo públicos. Ejemplo, ¿no es cierto?, el transporte público en Santiago, ¿ok? Cuando se echó a andar el Transantiago, ¿no es cierto?, se, se construyeron contratos, ¿no es cierto?, con operadores privados, ¿ok? Esos contratos con operadores privados, ¿no es cierto?, finalmente no sirven para nada. El desastre del transporte público de Santiago tenía que ver con fallas en los contratos, ¿no es cierto?, que si yo lo hemos comentado en alguna oportunidad, con la captura, ¿no es cierto?, del sistema por parte de los operadores de los buses, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, que si yo quebrar una de esas empresas por mal servicio, ¿no es cierto?, era más caro para el regulador que para la propia empresa, ¿ok?
sea, si tú dejabas, qué sé yo, la cuarta parte de Santiago sin locomoción colectiva, ¿no es cierto? El señor, la autoridad política que haga una cosa como esa, se terminaba colgado en la plaza pública, ¿no es cierto? Mientras que al operador de Santiago lo único que le pasaba era una multa, ¿ok? Era más caro para el operador, para la autoridad política, ¿no es cierto?, que si yo sancionar, que para el propio regulado en ese caso. Bueno, uno dirá, bueno, pero es que significa que los contratos con los privados estuvieron mal hechos, qué sé yo, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que tú tienes la experiencia, ¿no es cierto?, de 40 años, ¿no es cierto?, del metro, siendo una empresa estatal, ¿no es cierto?, y que funciona muy bien. Muy bien. Uno puede tener, qué sé yo, objeciones, qué sé yo, que no es un metro muy moderno, que tiene un montón de... Tiene hartas cosas que a uno probablemente no le gustan, ¿no es cierto? Pero es un metro que funciona muy bien, que tiene, que incluso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto?, no tiene costos para el Estado el metro, genera de hecho beneficios privados, ¿no es cierto?, aparte del equilibrio financiero propio del metro, y tiene estándares de servicio altísimos, y es una empresa pública. ¿Te das cuenta? Es exactamente al revés de lo que habíamos comentado respecto a la educación, por ejemplo, ¿no es cierto? La educación pública municipal, ¿no es cierto?, no dio el ancho, ¿no es cierto? Se la comió con zapatos, la educación privada, ¿no es cierto? Y en este otro caso pasa exactamente al revés. El transporte público-privado, ¿no es cierto?, ha demostrado que no se la puede, ¿no es cierto?, que no da el ancho, y el transporte público estatal, ¿no es cierto?, hace rato que viene demostrando que sí puede, ¿ok? Y que proporciona un servicio de excelencia, eficiente, ¿no es cierto?, y con buenos indicadores económicos financieros, ¿ok? Con eso yo prefiero sintetizar en vez de estar dando la lata con esta cosa, no sé, que es un poco larga, ¿no es cierto? Con eso quiero sintetizar un poco los ejemplos. De hecho, no hay muchas recetas, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo mejor, qué tipo de organización es mejor, ¿no es cierto? Ahí no queda más que usar criterios propios, ¿ok? Lo que ocurre con el Metro de Santiago, ¿no es cierto?, no es algo muy poco usual. Inglaterra hizo experiencias del mismo tipo, ¿ok? En la época de Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, se privatizó, ¿no es cierto?, la administración del metro de Londres, porque se dijo, ¿no es cierto?, no era eficiente, costaba plata, había que subsidiarlo por un montón de razones de ese estilo, ¿no es cierto? Se dijo, mira, hasta aquí nomás con este asunto, se privatizó la gestión del metro. Eso ocurrió a mediados de los años 80, ¿no es cierto? Finales de los 80, ¿no es cierto? 30 años después, ¿no es cierto? 30 y pocos años después, ¿no es cierto?, en todas las últimas elecciones, ¿no es cierto?, los candidatos a primeros ministros ofrecen volver a estatizar el metro de Londres, porque todo el mundo está más arriba del paracaídas. De nuevo, la gestión privada, ¿no es cierto?, del metro de Londres, ¿no es cierto?, no dio el ancho, ¿ok? No tiene la puntualidad de cuando era estatal, ¿no es cierto?, los costos de operación son altos, ¿no es cierto?, el metro es caro, ¿no es cierto?, en relación al resto de los sistemas de transporte público de Europa. No da más. Como les digo, esa cuestión de tiempo. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, que las últimas 3 o 4 candidaturas a primeros ministros, ¿no es cierto?, todas han ofrecido lo mismo, volver a estatizar el metro. O sea, políticamente está muerta la administración privada, ¿no es cierto?, del metro de Londres. ¿Ok? Como les digo, ¿no es cierto?, pareciera que también hay un cierto sesgo, ¿no es cierto?, por especialidad. Hay cierto tipo de cosas que son mejores, que es mejor que las administre un privado, ¿no es cierto?, y hay otras cosas que parece que es mejor que las administre el Estado. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, como les digo, hay pocas recetas, que las hay algunas, pero no es el sentido de este proyecto, de este curso. ¿Ok? Bien. Ojo con esto, ¿no es cierto? Aquí se habla más adelante, ¿no es cierto?, de un modelo de gestión. ¿Ok? Los modelos de gestión, ¿no es cierto?, de este asunto también pueden ser importantes. En Chile, ¿no es cierto?, nosotros, aquí hay un tremendo atraso, ¿no es cierto?, también en el caso chileno. En los países europeos, ¿no es cierto?, y en algunos otros países de América del Sur, como Colombia, por ejemplo, gran parte de la función pública, ¿no es cierto?, la que se cumple, ¿no es cierto?, con agentes externos. Incluso funciones que uno podría decir, oye, esto, ¿no es cierto?, no debería ser, o sea, la pega de la Dideco, por ejemplo, ¿no es cierto?, en ciudades como Medellín, en Colombia, ¿no es cierto?, la hacen privados. La hacen fundaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, corporaciones privadas sin fines de lucro, ¿no es cierto?, subvencionadas por las municipalidades. No hay una Dideco. No hay una taba vieja, ¿cómo se llama?, que están ahí, ¿cómo se llama?, detrás de una máquina de escribir o cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que están administrando un sistema, ¿no es cierto?, que funciona como el ajo. ¿Ok? La asistencia social, ¿no es cierto?, qué sé yo, la ayuda pública, ¿no es cierto?, a las personas con necesidades, etcétera, ¿no es cierto?, se hace a través, ¿no es cierto?, de ONGs, que son subvencionadas, ¿no es cierto?, por las municipalidades.
En países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, se han desarrollado sistemas, ¿no es cierto?, de atención primaria de salud, ¿no es cierto?, en instituciones privadas, ¿no es cierto?, que ya se las quisieran en los sistemas públicos chilenos. A ver, ejemplo, qué sé yo, el modelo Fórmula 1. Modelo Fórmula 1 aplicado, ¿no es cierto?, a los servicios de salud. En algunas ciudades norteamericanas, ¿no es cierto?, esto ya se ha extendido por muchas partes, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, también existe, ¿no es cierto?, que si la salud municipal es salud primaria, ¿no es cierto? Se supone, ¿no es cierto?, que en la medida, ¿no es cierto?, que la salud primaria sea, que si yo sea cercana a las personas, ¿no es cierto?, se van a poder captar, ¿no es cierto?, que si yo necesidades sanitarias de manera oportuna, que si yo más cercana a las personas, bla, 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 ¿ok? Más bien por aquí, diría uno, ¿no es cierto? No sé cuál es el juicio de ustedes respecto de los consultorios de Arica, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto?, uno diría, parece como que falta harto, todavía, ¿ok? En algunas ciudades norteamericanas, ¿no es cierto?, en casi todo Estados Unidos, ¿no es cierto?, no existe esta cuestión de la asistencia sanitaria fiscal. Recién con Barack Obama, ¿no es cierto?, se empiezan a universalizar ciertos planes de seguro de salud públicos, que en algunos casos son gratuitos, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, pero casi todas las municipalidades, gobiernos, estados norteamericanos, ¿no es cierto?, que si ellos subvencionan a instituciones de salud, ¿no es cierto?, que son, como quien dice, de beneficencia, ¿ok?, que ayudan a la gente que no tiene recursos, ¿no es cierto?, que sé yo, que está de manera informal, medio legal, que sé yo, que, ¿no es cierto?, a esas instituciones se les ayuda. Por eso, ¿no es cierto?, que hay muchas instituciones, ¿no es cierto?, de apoyo a, qué sé yo, que incluso se conocen en Chile. La gran parte del financiamiento de la Cruz Roja Internacional proviene de fondos fiscales, ¿no es cierto?, norteamericanos, que si yo, instituciones como el Ejército de Salvación, ¿no es cierto?, por ejemplo, son ONGs internacionales que se dedican a eso, justamente a la atención primaria de salud. Bueno, hace unos 10 años atrás, ¿no es cierto?, que si yo, algunas de estas instituciones, ¿no es cierto?, desarrolló el modelo Fórmula 1. El modelo Fórmula 1, ¿no es cierto?, decía, mira, uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en esta ciudad, Los Ángeles, ¿no es cierto?, era que gran parte de la gente que ellos atendían, la gente vulnerable, pobre, ¿no es cierto?, que no tenía seguro de salud, ¿no es cierto?, también tenía otros problemitas. Tenían adicciones, ¿no es cierto?, eran cargados, se caían al frasco, ¿no es cierto?, o eran drogadictos, ¿no es cierto?, o cosas de ese estilo. Eran medios errantes, a veces estaban aquí, a veces se iban para otra ciudad, ¿no es cierto?, partían para San Francisco, partían para el otro lado del mundo, qué sé yo, ¿no es cierto?, eran homeless, ¿no es cierto?, no tenían casa, por lo tanto, en realidad, podían estar donde quisieran, ¿ok? Ese tipo de público, ¿no es cierto?, necesita cosas, ¿no es cierto?, y además necesita diagnóstico oportuno y necesita atención de todo tipo, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, no significa que vayamos a negarle, ¿no es cierto?, la atención a ese tipo de gente. Bueno, el modelo Fórmula 1, ¿no es cierto?, sale, ¿no es cierto?, ¿ustedes han visto carreras de Fórmula 1 por la tele? Era Alex, Víctor. Sí, profe. ¿Lo han Fórmula visto? 1, sí. ¿Han cachado cuando entra el auto a los pits? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Ya? Cuando entra el auto a los pits, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay un montón de buenos que están esperando el auto, ¿no es cierto?, qué sé yo, y cuando llega Como, el auto, como 10. le sacan las ruedas rápido, ¿cachai?, le echan combustible, lo limpian, ¡fum!, en 2 segundos para afuera, ¿no es cierto? Sí. Y vamos corriendo de nuevo. Eso es lo mismo que se hace con la gente, con los homeless, ¿no es cierto?, con la gente en situación de calle, que le llamarían en Estados Unidos. El tipo llega por un dolor de muela al consultorio, ¿no es cierto?, y lo meten en un pit, ¿no es cierto?, que si yo, le hacen todos los exámenes posibles, que si yo quiero mirar por todos lados, que si yo le parchen todo lo que sea necesario, para afuera, el tiro. Porque ellos saben, ¿no es cierto?, que es muy raro y que lo pueden ver de nuevo. ¿Te das cuenta? Él no es una persona que va a estar yendo al consultorio a buscar medicamentos, ni que va a estar Claro. yendo a controles de ningún tipo, ni nada de eso. Ellos saben eso. Si tiene enfermedades infectocontagiosas, que si yo, no sé, tiene VIH, ¿no es cierto?, que si yo, algo por el estilo, además se pone medio peligrosa la cosa, ¿te das cuenta? Entonces lo que hacen ellos, ¿no es cierto?, es este modelo Fórmula 1, invento de ONGs. El modelo Fórmula 1 es un invento de ONGs, subvencionada, ¿no es cierto?, por los sistemas públicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí va el punto. Aquí hay harto que innovar, hay mucho paño que cortar, ¿no es cierto? Hay mucho más por desarrollar para adelante, ¿no es cierto?, que lo que tenemos para atrás, digamos. Es decir, los modelos de gestión, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, operativos en Chile, ¿no es cierto?, son los mismos que teníamos hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Y ahí hay mucho que cambiar, hay mucho que innovar, ¿ok?
y claro, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto? Que si yo las circunstancias políticas y sociales del país, ¿no es cierto? Te lo están diciendo. O sea, tenemos uno que otro problemilla, ¿no es cierto? Al respecto aquí en nuestro paisillo, bonito con vista al mar. ¿Ok? Aquí está el resumen. El resumen de lo que hemos visto respecto a este asunto de la identificación de alternativas. ¿Ok? Eh, Básicamente esto es lo que hemos visto durante esta sección 5, ¿no es cierto?, de identificación de alternativas. ¿Ok? Yo no sería partidario de meterle más cosas, ¿no es cierto?, porque en realidad ya son las 7:15, ¿no es cierto? Ya no, ya no. Pasamos a foro. 7:20. ¿Les parece, no es cierto? O sea, pasemos a foro de inmediato, ¿no es cierto? Porque en realidad no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Aquí está lo que les decía. Paremos esto, ¿no es cierto? Y